Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los diseños de estudio. Para comenzar vamos a hablar sobre la definición de los diseños de investigación. Un diseño de investigación abarca un conjunto de procedimientos, métodos y técnicas mediante los cuales los investigadores seleccionan la población de estudio, recogen los datos y finalmente analizan e interpretan los resultados. Si se tiene en cuenta la finalidad del estudio, encontramos que los mismos pueden clasificarse en analíticos o descriptivos. En el analítico se busca comparar, analizar, asociar, correlacionar variables o evaluar una presunta relación causa-efecto. Se cuenta con una variable independiente o predictora y con una variable dependiente o resultante. Estudios transversales, cohortes y casos y controles son tipos de estudios analíticos que desarrollaremos más adelante. En el estudio descriptivo, solo se realiza una descripción detallada del tema a analizar sobre una sola variable de interés. Son útiles cuando se conoce poco acerca de lo que queremos estudiar y normalmente sirve como inicio de posteriores investigaciones analíticas. En base a la secuencia temporal se tienen los estudios transversales y los longitudinales. En los transversales, los datos de cada sujeto representan un momento en el tiempo. Los estudios transversales son por definición descriptivos, pero en algunos casos pueden ser también del tipo analítico. En el estudio transversal analítico, el investigador mide las variables una sola vez y busca una buena asociación o relación entre las variables. En el estudio transversal descriptivo, el investigador mide las variables una sola vez, se describen esas variables y sus patrones de distribución. En los estudios longitudinales existe un lapso de tiempo entre las distintas variables que se evalúan, pudiendo establecerse una secuencia temporal entre ellas. Pueden ser tanto descriptivos como analíticos. En los estudios longitudinales debe tenerse en cuenta si la secuencia temporal es de la causa al desenlace, como en los estudios experimentales y estudios de cohorte, o bien de desenlace hacia la causa, como en los estudios de casos y controles. En el control de la asignación de los factores de estudio, los estudios pueden ser experimentales u observacionales. Se consideran experimentales aquellos en los que el investigador asigna el factor de estudio y lo controla de forma deliberada para los fines de su investigación y según un plan preestablecido. Son analíticos ya que se centran en una relación causa-efecto. Se consideran observacionales los estudios en los que el factor de estudio no es asignado por los investigadores, sino que estos se limitan a observar, medir y analizar determinadas variables sin ejercer un control directo en la intervención. Los estudios observacionales pueden subclasificarse en estudios de cohortes y estudios de casos y controles. Los estudios de cohorte son aquellos estudios cuyo grupo de investigación se realiza en función de la exposición al factor de estudio. Las personas se seleccionan según la exposición y tras el seguimiento se observa la aparición del efecto tanto en la cohorte de personas expuestas como en la cohorte de personas no expuestas al factor. Estudios de casos y controles son aquellos en los que el criterio de formación del grupo de estudio es la presencia de la enfermedad o el efecto. Las personas se seleccionan según el efecto y se busca cuántos de ellos tenían relación con la exposición. La selección de la población a estudiar se hace en función de la enfermedad, eligiéndose un grupo de individuos que tienen la enfermedad, casos, y otro sin la enfermedad, controles. Del inicio del estudio en relación con la cronología de los hechos, que puede ser prospectivo o retrospectivo. Los estudios prospectivos son aquellos cuyo inicio es anterior a los hechos estudiados y los datos se recogen a medida que van sucediendo. Se consideran retrospectivos aquellos estudios cuyo diseño es posterior a los hechos estudiados y los datos se obtienen de archivos o de lo que los sujetos refieren. Entre los estudios descriptivos se tienen los transversales o de prevalencia, en donde se describen una serie de variables en una población determinada y en un momento determinado. La unidad de análisis es el individuo.